Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Pueblo hondureño. Aparte de errónea y desproporcionada, la amenaza de la presidenta Castro a Donald Trump refleja una escalada en los extremismos ideológicos del actual gobierno, critica este experto, para quien el trasfondo detrás de la intención del cierre de la base militar en Palmerola no precisamente es proteger a los migrantes de un eventual escenario de deportación masiva. Como se dio en el momento que se publicó el narcovideo, que la respuesta fue la cancelación del tratado de extradición, ahora lo que se está haciendo es quizá ocultando otras situaciones y por eso lanzan este mensaje. Pero eso, recuerda que hace poco se publicó la lista Engel y eso no tiene ninguna relación, entonces quiere decir que ya tienen una agenda bien definida y buscan y utilizan algunas excusas, en este caso los migrantes. Ya se volvió recurrente en el partido oficialista hablar de rupturas de tratados con Estados Unidos, ironiza Pérez, quien recuerda que más allá de la base en Comayagua, hay otras situaciones de cooperación en lucha contra el narcotráfico, donaciones y mantenimiento de equipo militar. Pero no se puede estar tomando decisiones en base a los intereses personales de un pequeño grupo porque se pone en riesgo la estabilidad de millones de hondureños, afirma este analista, quien advierte que los más felices con el cierre de la base estadounidense en Palmerola serían los narcotraficantes. Sería un error estar pensando en cancelar esa base porque prácticamente estaríamos dándole vía libre, ahora sumado a la denuncia del tratado de extradición para que los narcotraficantes operen con tranquilidad en el país. Al final no será con actitudes hostiles y chantajes que se logrará abogar por los connacionales en territorio estadounidense, amplió el representante de sociedad civil. Frente a las advertencias de Donald Trump, lo que hace Xiomara Castro es llamar al diálogo, defiende el asesor presidencial Manuel Zelaya, para quien las relaciones con Estados Unidos no pueden deteriorarse por un tema migratorio. ¿Por qué deteriorarla? ¿Por qué va a venir una nueva administración a deteriorar esas buenas relaciones? Aún en relación al tema de migración, a los temas económicos, a los temas financieros, tenemos buenas relaciones. Es un aliado hasta geográfico, igual que México. La orientación ideológica no debe marcar la pauta de la política exterior hondureña, insisten los consultados, quienes lamentan que las amenazas de Castro a Trump solo generen más confrontación y menos acercamiento con el principal aliado estratégico. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Presento a mis invitados. Don Kenneth Madrid, de izquierda a derecha. Kenneth, analista político, bienvenido, buenos días. Feliz año. Muchas gracias, Renato, feliz año. Feliz año también para el ex embajador hondureño en los Estados Unidos, don Ramón Custodio. Embajador, es un placer tenerlo. Feliz año. El subsecretario de Relaciones Exteriores, don Gerardo Torres. Gerardo, bienvenido. Feliz año, Gerardo. El sociólogo y aspirante a designado presidencial, el amigo Armando Orellana. Don Armando, bienvenido, feliz año. Es un placer, bueno, soy amigo de todos, me parece de ser amigo de todos. Sí. Y vamos a tener, porque yo creo que Honduras necesita el análisis adecuado, equilibrado, objetivo, sin prejuicios, debidamente informado sobre todo, debidamente informado sobre este tema. Porque está claro, somos un país muy polarizado desde hace décadas. Desde el golpe el país se polarizó y todos los días hay vestigios de esa polarización. Claro, hay posiciones favorables al actual gobierno como las hubo en los pasados 12 años de gobierno nacionalista, e igual
oposición fuerte, crítica, objetiva y extremista. La hubo en los 12 años de gobiernos cachurecos y la hay hoy con el gobierno de Libre, pero así es la democracia. Así es la democracia. No hay tal que hoy tenemos una oposición férrea como no hubo en el pasado. Sí, en los 12 años de gobiernos cachurecos hubo una oposición de Libre fuerte, fuerte, fuerte. Y hoy Libre tiene opositores fuertes, fuertes, pero también opositores críticos, ponderados, equilibrados, que en función de la información que tienen, razonan y emiten sus criterios. Pero ¿por qué molestarse si así es la democracia? Que no encuentren los votos para la ley de justicia tributaria Libre todavía, o los votos suficientes para la aprobación del presupuesto. En cualquier parlamento, un congreso del mundo, donde se está en minoría, sus sistemas mismos dicen, pues aquí hay que hacer elecciones de nuevo. Pero nuestro sistema no es así. Le corresponde a quien no obtenga los votos para aprobar leyes en el Congreso, ponerse pilas, dialogar, negociar hasta conseguir, si son mayoría simple, 65, o dependiendo del número de diputados que haya, 50 para aprobar una ley por mayoría simple, se negocia. Así de simple. Si no se tiene mayoría calificada, 86 para una reforma constitucional y la ratificación en una subsiguiente, pues hasta conseguir esa mayoría calificada. Y si no se consigue, esa reforma no se produce. Así que estas cosas no nos deben causar pánico, prejuicio, descalificaciones y odio entre hondureños. Insisto, el programa de hoy tiene, por lo menos es lo que yo aspiro, una mística de debate intenso, bienvenido si lo hay, pero debidamente sustentado e informado. Y para comenzar, solo me va a permitir el vicecanciller de la República, pero bajo esta línea quiero saludar al periodista Ramón Matute. Moncho, te agradezco que estés espontáneo, que estés conmigo aquí. Gracias. Tú sabes que no debería estar, que estoy de vacaciones, pero sentí la necesidad este año de comenzar temprano. Qué bueno, qué bueno. Esto más, tu presencia aquí en Frente a Frente indica algo. Indica algo, que ya la empresa te está preparando para que me sucedas. No, ¿y cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? No es que estoy anunciando que me voy mañana o me voy este año, no. Es que las empresas deben preparar a su gente, a los sustitutos de sus titulares. Eso es. Y si es por mí, bienvenido al futuro moderador de Frente a Frente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Bueno, gracias por entonces, su confianza, Renato. bueno, es que así se trata. Y gracias por sus consejos. Así es, y es un consejo para todos. Primero, no somos eternos aquí. En algún momento, si se trata por la jubilación, yo en 2 años debo estar jubilado. Antes de los 2 años debo estar jubilado. Si se trata de común acuerdo con la empresa, pues me quedaré unos años más. Si en algún momento dice, ya se hizo viejo y pelón Renato, hay que darle las gracias y pagarle sus prestaciones, me voy. Si soy yo en el que algún momento me siento incómodo, también, con respeto, como debe hacer un profesional, irse en buena lid de una empresa, les digo, miren, negociemos las prestaciones porque yo creo que ya cumplí mi misión aquí, punto. Así es. Pero preparar gente es importante. Preparar gente para que no haya ese cambio abrupto. Pero hay Renato para mucho tiempo, hombre. Bueno, y orar para que haya Renato para mucho tiempo. Hay Renato para mucho tiempo en el Frente a Frente. Comencemos. El abogado José Tercero Midense, miren, al abogado Tercero Midense yo desde hace tiempo lo escucho en los medios de comunicación. Y nos conocemos. No nos hemos visto muchas veces, pero nos conocemos. Y tiene un criterio científico dentro del ámbito donde él se desenvuelve, que me parece interesante escucharle esta mañana, porque además, él ha sido funcionario judicial del estado de la Florida, ha sido asesor de gobiernos colombianos con experiencia migratoria constitucional y penal. Y puede ser que en este debate que se ha generado a raíz de las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro Zelaya, hayan interpretaciones de uno u otro lado que no se ajustan tanto a la realidad. Yo escuchaba a Manuel Zelaya hace algunos minutos decir que
que no se está rompiendo relaciones con Estados Unidos, que no se van a deteriorar las relaciones con Estados Unidos. Bueno, es la interpretación que tiene él. Desde otro lado se dice que esto es como una amenaza, que si vienen masiva deportación de migrantes hondureños, pues ya no tendría razón de existir la presencia militar estadounidense. Entonces, ¿qué mejor que escuchar una voz que vive en Estados Unidos, que conoce muy bien ese panorama, unos 5 o 6 minutos, y después presentar aquí los criterios, comenzando con el subsecretario de Relaciones Exteriores, don Gerardo Torres, y los otros panelistas, Kenneth Madrid, Ramón Custodio, Armando Orellana, y desde luego con las preguntas me acompaña el periodista Ramón Matute. Abogado, ¿es coherente todo el debate que hay en Honduras en este momento en torno a las manifestaciones o advertencias de la presidenta Castro con un escenario de que al llegar Trump el 20 de enero a la presidencia de Estados Unidos, primero venga una masiva deportación de hondureños? Comencemos por aquí. Adelante. Buenos días. Un cordial abrazo, licenciado Renato Álvarez, a usted, a la amable audiencia y, por supuesto, a los panelistas que están el día de hoy. Un beso grande para todos ustedes. Hay que verlo desde 3 puntos de vista. Número 1, desde el punto de vista constitucional y la prioridad y la responsabilidad que tiene un presidente de Estados Unidos en el tema de las deportaciones bajo la sección 237 y sección 1227. ¿Qué indican esas secciones, que es el tema principal? Cuando Estados Unidos ejerció el sufragio el año pasado, le indicó al presidente de Estados Unidos que uno de los temas más importantes era el tema de las deportaciones y el tema de inmigración. Y en ese sentido, el titular de la Casa Blanca podrá utilizar esas 2 secciones. La sección 237 indica que aquellas personas que utilizaron algún argumento fraudulento en los Estados Unidos de América, por ejemplo, presentar documentos falsos, decir que eran ciudadanos de Estados Unidos y que no lo eran, este tipo de personas caen bajo la sección 237. Sin embargo, la sección más importante es la sección 1227, que indica que algunas personas serán deportables y otras personas serán inadmisibles. Son 2 temas completamente diferentes y 2 definiciones completamente distintas. La deportabilidad significa aquellas personas que se encuentran en los Estados Unidos de América ilegales. ¿Qué significa eso? Que están más allá de las 100 millas de la frontera de Estados Unidos. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque aquellas personas que son detenidas en la frontera pueden tener 2 posibilidades. Una, la solicitud de asilo, que tendrá lo que se llama la entrevista creíble. Si la entrevista no es creíble y la información es no creíble, entonces el titular, o sea, el oficial de migración, podrá utilizar lo que se llama la discrecionalidad en lo que es famoso Patriot Act del presidente George W. Bush. Y en ese sentido, licenciado, cuando Estados Unidos tiene la posibilidad y sobre todo el mandato de los votantes, y no solamente eso, sino que las secciones de migración le permite hacer esas deportaciones independientemente de qué país sean. Por lo tanto, si la sección 1227 indica que la persona ingresa a los Estados Unidos y tiene una inadmisibilidad, y esa inadmisibilidad no pasa el test de la discrecionalidad en la entrevista, sobre todo en el tema del asilo, entonces el oficial de migración podrá deportarlo. ¿Qué significa eso rápidamente? Que esas personas que están dentro de la frontera, fuera de 50 millas y dentro de 50 millas de Estados Unidos, no tendrán derecho a visitar a un juez de migración. Por lo tanto, en el tema migratorio, el presidente, o sea, el titular de la Casa Blanca, podrá deportar a cualquier persona que se encuentre ilegal. Gracias por esa primera explicación. Es bueno ir conociendo la temática de esta manera ante el escenario. Yo he escuchado escenarios de que vienen purgados de Estados Unidos 250,000 hondureños. Algunos se rebajan y dicen, no, son 125,000. Escuché una voz del gobierno, no, son 75,000. Comencemos por ahí, viendo la objetividad de este asunto. Pero en Guatemala ayer llegaron vuelos con 500 migrantes. ¿Con 500? 500 migrantes. 3 vuelos llegaron a Guatemala ayer. Bueno, ok, de eso se trata, de escuchar voces. Pero este es el razonamiento legal, de que las cosas no se hacen a la zumba marumba, ya es un Estado de Derecho con institucionalidad. Y Trump no es más que ningún otro presidente, todos tienen el mismo estatus. El vicecanciller de la República nos pone en contexto también esta advertencia de la presidenta Castro, que ha levantado tanto revuelo en el país e internacionalmente. Bueno, muchas gracias, Renato, nuevamente por la invitación. Saludo también al abogado José Tercero, que nos acompaña por Zoom, a los panelistas. Él hace un preámbulo justamente de lo que permite la ley de los Estados Unidos. Sin embargo, no podemos sacar el componente político, que cada mandatario, cada gobierno que llega,
imprime una actitud, imprime una priorización con temas de las políticas que hay. Hay gobiernos en los Estados Unidos que el tema migratorio no fue necesariamente lo más importante, y hay otros gobiernos que sí lo fue. Hay gobiernos, por ejemplo, como el gobierno del presidente Barack Obama, que no necesariamente hizo tanto alarde de las cosas que iba a hacer, sin embargo fue el gobierno en el que más deportaciones se reportaron, ¿no? O sea, Obama deportó más gente que la que deportó Trump en su primer mandato. Lo que vimos en parte del gobierno del presidente Trump en su primer mandato fueron acciones que ellos mismos decían, ¿no?, que era para meterle miedo a los migrantes. Eran acciones bastante fuertes, ¿no? Separaciones familiares, niños detenidos. Hay que recordar, Renato, seguramente usted lo reportó, más de 30.000 niños hondureños detenidos en centros de detención migrantes, que eran cárceles, ¿no?, sin ninguna capacidad de poder acceder a ellos, sin ninguna capacidad de respeto mínimo de sus derechos. La pregunta es, ¿qué hizo en aquel entonces el gobierno de Honduras? Un poco para hacer una comparación de lo que se está planteando en este escenario y lo que se hizo antes. Nosotros al presidente Trump lo respetamos plenamente, además consideramos que ganó democráticamente. Creo que hay que aprender también a respetar el mandato de la gente, ¿no? En Honduras les cuesta a alguna gente aceptar que el pueblo de Honduras votó por libre, votó por la presidenta Xiomara Castro, y le decía yo en un foro que estuve hace poco aquí con el amigo Matute, decía, hay gente aquí que cuando la democracia les beneficia es buena y cuando no es mala. No, la democracia es el mandato de la mayoría y la mayoría votó por el presidente Donald Trump, que llega con toda esa legitimidad. Pero habría que hacer o habría que actuar como alguien que no sabe lo que está pasando si no advertimos lo que va a pasar en el gobierno del presidente Trump. La campaña en los Estados Unidos es larguísima, dura más de un año en campaña, prácticamente duran 2 porque están las primarias y después están las grandes entre los candidatos. Trump lo dijo en todos sus discursos, redadas masivas, deportaciones masivas, acciones fuertes. El número de los 300.000 hondureños o 250.000 o lo que sea es parte de lo que han dicho voceros del presidente Trump, que dice que en los primeros 100 días van a deportar a 1 millón de personas. O sea, incluso logísticamente no sé si lo van a poder hacer, pero eso es lo que dicen que van a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuándo iba a tomar una acción la presidenta? Después de que empezaran las deportaciones masivas, después de que empezaran a tener a los niños hondureños en las cárceles, después de que empezara la violación a los derechos elementales de los migrantes. No, la presidenta lo hace antes y le dice al presidente Trump, entre otras cosas que dice en su discurso de inicio de año, lo invita como el socio estratégico que es a ser parte del primer proyecto más importante de la próxima década en Honduras, que es el ferrocarril. Después le dice, espero que podamos tener un diálogo abierto, porque lo que le está pidiendo es diálogo a los Estados Unidos, no es quedar con la cabeza agachada viendo cómo le pasan por encima a los migrantes hondureños. Y le dice, si no hay diálogo, entonces el espíritu de cooperación militar, en el que estamos muy bien, tendrá que ser revisado. Porque si yo considero que usted es mi amigo y usted considera que yo soy su amigo, yo espero algún tipo de reciprocidad, pues. ¿Qué tipo de amigo es en el que usted me pega a mí y yo sigo diciendo, es que Renato es mi amigo, ¿no? Yo creo que para mantener esa amistad hay que demostrar voluntad de ambas partes, y lo que la presidenta está pidiendo es un diálogo. Si Estados Unidos irrumpe esa voluntad de diálogo, entonces Honduras considera que tendrá que revisar un convenio que para ellos es importante. Y cierro porque me gustaría escuchar las posiciones para que no quedarme yo con la palabra demasiado tiempo. Hay medidas que hacen los estados para lograr objetivos y ponerse en la mesa. Por ejemplo, ¿qué es lo que le dice el presidente Trump a la presidenta Sheinbaum? Le dice, le voy a poner imposiciones de peso a los productos mexicanos si usted no militariza la frontera. O sea, está utilizando medidas de presión económica para lograr resultados militares y de control migratorio. ¿Qué es lo que le dice la presidenta? Prácticamente lo mismo, ¿no? Es como, vamos a hablar qué cosas le interesan a usted y qué cosas nos interesan a nosotros para sentarnos a hablar. Los migrantes en este país generaron el año pasado más de 9.000 millones de dólares. Es la principal ingreso de las familias hondureñas. ¿Qué pasaría si una fuerza extranjera, cualquiera que sea, empieza a golpear a la gente que trabaja en X o Y sector, que empiezan a golpear a los empresarios que trabajan en X o Y sector, que empiezan a golpear el sector agrícola? No tendría el Estado de Honduras que salir a hacer una acción. La diferencia de esto es que esa fuerza laboral no está en el territorio hondureño, está en el territorio de los Estados Unidos. Y entonces el diálogo es con los Estados Unidos. Pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar. Y lo que estamos invitando es a un diálogo, y sabemos que así como a nosotros nos interesan o nos deberían de interesar los migrantes, a Estados Unidos le interesan sus posiciones geopolíticas y su presencia militar en el país. A mí me parece
la verdad, catastrófico para mi aprendizaje como político, como hondureño, ver cómo hay tanta gente en este país que viene a estos foros a defender bases militares extranjeras en contra de los derechos de la población hondureña migrante en ese país. Bueno, pues ya le voy a mostrar también cuántas bases tiene Estados Unidos en el mundo. Ya le voy a decir cuántas bases tiene Estados Unidos en el mundo desde hace muchas décadas, motivadas por diversas razones y países con estados de derecho que no se puede refutar. Pero antes, sabemos también cómo son las campañas políticas en Estados Unidos y sabemos la boca que tiene Donald Trump y sobre todo en una campaña política. Entonces, quiero que aquí nos formemos ya una primera conclusión, muy temprana, pero vayamos construyéndola ya. Lo que políticamente se dice en una campaña electoral en Estados Unidos, aún habiendo ganado las elecciones ese partido, ya con presidente electo, sin que todavía hayan sido ratificados por el Congreso o por el Senado de Estados Unidos, los funcionarios que van a acompañar a ese gobierno o a ese presidente, ¿cuánto peso legal tienen en la institucionalidad estadounidense? Abogado José Tercero Mirense. Hay un término en derecho internacional que se llama la raqueta y el reenvío, y le mando un saludo de nuevo al vicecanciller Gerardo Torres. Número uno, cuando se habla de las imposiciones de los impuestos en Estados Unidos, existen dos cláusulas. Una, lo que se llama the necessary and proper clause. ¿Qué indica eso? Que el artículo 1 de la Constitución podrá y le da poder al Congreso de Estados Unidos para presentar cualquier impuesto dentro de Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Así se llama, necessary and proper clause. Si Estados Unidos indica a través del Congreso de los Estados Unidos, que en este momento va a ser republicano, que existe un agravio en contra de Estados Unidos y que se va a imponer un impuesto, lo puede hacer el Congreso a través de esa definición. Y número dos, con una orden ejecutiva o un acuerdo ejecutivo, el presidente, que es uno de los 5 poderes prerrogativos que tiene la Casa Blanca, también podrá imponer impuestos tanto a las importaciones o a las exportaciones. Entonces creo que no se trata de una imposición, en este caso política, de parte de Estados Unidos, sino que es una imposición constitucional. De manera que si el Congreso de Estados Unidos, que es lo que se llama el tax and spending, podrá regular los impuestos y sobre todo también el gasto público. Y a través del gasto público hay esa definición que se llama necessary and proper clause. Entonces, si el presidente de Estados Unidos conversa con el Congreso y el Congreso decide que se necesita hacer un impuesto a las importaciones, exportaciones o gravar de pronto algún producto que venga de México, el Congreso lo podrá hacer. Y número dos, el presidente de Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva que se la permite, por supuesto, la oficina de la Casa Blanca y Hamilton y Thomas Jefferson en la Constitución de Estados Unidos, el presidente también podrá hacerlo. Ahora, eso depende únicamente, en la primera acción depende del presidente. Si él considera que hay una falta de seguridad, un agravio en contra de la nación norteamericana, el presidente lo podrá hacer sin solicitarle al Congreso el permiso. Si el presidente cree que el gravamen tiene que ser un poco mayor a los productos que vienen desde los Estados Unidos y en un acuerdo legislativo, entonces el Poder Legislativo podrá, a través de proper y necessary clause, imponer esos impuestos. Así que de esa manera se analiza constitucionalmente el por qué y para qué de cómo se manejan los impuestos en Estados Unidos. ¿Se imagina usted el escenario de que en los primeros 2-3 meses de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos pueden venir aquí 250,000, 300,000, 150,000 migrantes hondureños sin documentación en Estados Unidos? La pregunta se responde de esta manera. La sección 1227 le permite al Departamento de Seguridad Nacional utilizar todos los mecanismos, excepto uno. Ya lo voy a explicar. Para que aquellas personas que se encuentran en los Estados Unidos ilegales puedan ser deportados. ¿Dónde y cómo? Es complicado hacer una deportación. Digamos, hay una definición que se llama el profiling. ¿Qué significa profiling? Significa esto. Si existe, digamos, un partido de fútbol en Los Ángeles, California, y lo voy a poner de esta manera para explicarme mejor. Entonces, el Departamento de Migración, o sea, los oficiales de migración, no podrán estar en las afueras del estadio esperando que las personas salgan en un partido de Honduras contra México. ¿Para qué y por qué no? Porque esa figura que se llama profiling indica que si el Departamento de Migración llega a ese estadio, entonces se está diciendo que esas personas que se encuentran ahí todas son ilegales, excepto en esos casos, Migración no puede hacer ese tipo de deportaciones o de detenciones, porque he escuchado mucho en Honduras decir que si los oficiales de migración no llegan a un partido de fútbol donde está, digamos, México, El Salvador o Honduras, que hay muchas personas que se encuentran ilegales,
La definición se llama profiling y el Departamento de Migración no lo podrá hacer. Ahora, a la pregunta que hace usted, de pronto nosotros la contestamos constitucionalmente. Sección 1227, 237 le permite al titular de la Casa Blanca, si tiene la capacidad de hacer, la deportación de todas aquellas personas que, en uno, caen en un delito de fraude, 237 y 1227, que están en Estados Unidos y que son inadmisibles o deportables. Entonces, sí cabe ese escenario. Si es que ellos pueden, con todas las herramientas que tienen y su institucionalidad, ser capaces de retener a 200.000, 300.000 personas que no están legales allá y deportarlas. Ese escenario sí cabe entonces. Mire qué interesante, rápidamente. El Congreso, a través del Tax and Spending, le puede solicitar al presidente que cuánto dinero necesita logísticamente para hacer ese tipo de deportaciones y lo puede hacer. O dos, si el titular de la Casa Blanca, a través de la Oficina del Budget y Management, tiene ese dinero para poder hacer las deportaciones, entonces lo hará. Si le hace falta una cantidad X para poder hacer ese tipo de deportaciones, entonces podrá solicitar constitucionalmente al Congreso hacerlo. Así que depende del presidente, no depende, digamos, de pronto de una cuestión si lo puede hacer o no lo puede hacer. Lo importante acá es definir constitucionalmente que si el presidente, uno, tiene la prerrogativa de hacerlo, y dos, si es de presupuesto, el presidente podrá solicitar el presupuesto al Congreso de Estados Unidos. Y además tiene el Congreso a su favor en esta ocasión. Puede cambiarlo. Seguro que sí, tiene las dos cámaras y, por supuesto, en esa definición que se llama The Necessary and Proper Clause, lo podrá hacer automáticamente si el presidente lo considera. El escenario cabe entonces. Don Ramón Custodio ha sido embajador nuestro en Washington. Algunas valoraciones sobre este primer punto legal que hay que dirimirlo, porque después viene si la respuesta de nuestra gobernante es proporcional con lo que se anuncia por parte del presidente electo y de funcionarios todavía no ratificados, sino que nominados, que van a estar con él en el gobierno. Muchas gracias, un saludo muy cordial a usted, muchas gracias por salirse de sus vacaciones, estar aquí con nosotros, un saludo a los televidentes y a los panelistas. El primer reclamo fue de mi esposa, y es que Monchito no puede hacer el programa, me dice. ¿Cómo que no lo va a poder hacer? Claro que lo puede hacer, pero yo quiero estar en el programa, le digo. Si para eso tengo la categoría de director del programa, le digo. Así es. Y nos honra su presencia. Pero bueno, haciendo unas valoraciones iniciales y escuchando ya al abogado José III, un saludo por este medio. Hay dos narrativas. Hay una narrativa en Estados Unidos que es la narrativa nacional de las elecciones, preelecciones. Hay una narrativa del presidente electo Trump hacia ese electorado sobre las promesas que él dio en la campaña. Y hay otras cosas que no se van a poder hacer, obviamente, y él va a tener que ir haciendo los arreglos pertinentes a medida que va avanzando. Son dos cosas diferentes que hay que entender. Nosotros tenemos una narrativa que fue reaccionaria a una que hemos escuchado, pero no hemos entendido la narrativa de que hay también unos discursos que se dieron durante la campaña que no necesariamente se pueden dar. Adicionalmente, y para ser muy breve, sí, es cierto, se pueden dar las deportaciones masivas. Ellos están en su pleno derecho, es su ley. Obviamente en este programa hace un año nosotros hemos reiterado que tiene que haber un diálogo no solo a nivel nacional en Honduras, sino que también un diálogo con los Estados Unidos, previendo lo que se venía y que definitivamente ocurrió, que es el hecho de que tenemos a un Donald Trump en el poder. Pero tampoco es confrontando, ¿verdad?, que nosotros vamos a entrar a un diálogo donde nosotros tenemos y queremos ganar más de lo que podemos obtener si enfrentamos de una manera directa y frontal. La narrativa nuestra debería, y se eleva como una sugerencia a la administración de la presidente Xiomara Zelaya, de que si se van a dar las deportaciones masivas, entonces se tiene que tener un control ya sobre los consulados para poder otorgar los documentos de viaje. ¿Por qué le digo esto? Un deportado que está en un centro de detención
posiblemente no tenga ni el pasaporte. Si no tiene el pasaporte, va a haber que entregarle un documento para que pueda ser deportado a Honduras y viajar, y nosotros lo podamos realmente recibir. Y hay que también tener políticas de recibir a estos migrantes para la reinserción a la sociedad hondureña. Existen esos programas ya y ahora hay que reforzarlos para que puedan estos hondureños no llegar con las manos vacías aquí a este país, porque nosotros tenemos la obligación de recibirlos con los brazos abiertos. Ojalá que no se den las deportaciones masivas, tal y como ha sido la narrativa política nacional dentro del proceso electoral. De una manera u otra, también hay que tener y utilizar a los mecanismos de cabildeo en Estados Unidos, ya sea a través de nuestra misión diplomática, con los congresistas, tanto demócratas como republicanos. Siempre se debe tener las mejores relaciones con ambos partidos, no solo con uno. Y para terminar, deberíamos de también estar trabajando a través de los abogados que nosotros hemos contratado como Estado, para que ellos también puedan hacer un cabildeo de que estas deportaciones, si se dan, que sean de manera controlada y no masivamente, porque lo que nos va a crear aquí en este país es un problema grande, tanto en seguridad, en la economía y en la parte social. Entonces, viene el gobierno ante este panorama que sí es posible, no es una utopía, sí es posible legalmente que ocurra de una deportación masiva, y advierte a Estados Unidos, bueno, pero entonces si eso ocurre, no tiene razón de existir la presencia militar de ustedes aquí en el país. Y entramos a la siguiente fase del programa. ¿Es proporcional esa respuesta ante la posibilidad de que nos venga una oleada? Y ahí me disculpan si caigo en la redundancia, masiva de migrantes hondureños en Estados Unidos, que ese es el otro puntito caliente de esto. Pero antes del vicecanciller, complementa Calvo. Muy rápidamente. Solamente hay que decir que lo que la presidenta dice con el tema de la base y la cooperación militar no es una cosa aislada, es que nosotros tenemos un diálogo con los Estados Unidos y nosotros ya le hemos demostrado a la Comisión de Transición del presidente Trump los alcances que ha tenido el gobierno de la presidenta Xiomara en temas migratorios. Según datos de ellos mismos, de Homeland Security, ha habido una reducción del año pasado al 2024, que terminó, del 23 al 24, de 31% de aprehensiones en los Estados Unidos. Y nosotros, el primer año de gobierno, tuvimos 94.339 hondureños detenidos cuando intentaban viajar a los Estados Unidos, ¿verdad? De esos, muchos fueron deportados en los siguientes años. Pero el año en el que menos deportaciones tuvimos fue justamente el año 2024, que cerramos con 45.923 retornados. O sea, lo que el gobierno de Honduras le puede decir al gobierno que va a entrar del presidente Trump es que nosotros hemos tenido políticas eficientes en la reducción del flujo migratorio. Por eso es que la presidenta dice en el discurso, y yo les pido que lo escuchen y que lo repasen, dice medidas innecesarias, ¿no? Porque es cierto que han habido uno, dos o algunos casos de hondureños vinculados a actividades criminales en los Estados Unidos, pero son casos muy aislados de 1 millón de personas que están trabajando honestamente. Entonces, nadie está negando el poder que tiene Estados Unidos. La Constitución de la República de los Estados Unidos le da el poder al presidente, al Senado y al Congreso de hacer lo que ellos quieran en su país. Pero así como reconocemos el poder de los Estados Unidos sobre su jurisdicción, sobre su país y sobre su soberanía, también habría que aprender a reconocer que el gobierno de Honduras también tiene un poder que le confiere la Constitución, y sobre ese poder que le confiere la Constitución es que quiere establecer un diálogo respetuoso con otro Estado, porque como le digo, el tema de nosotros es que queremos proteger la principal fuerza laboral y generadora de ingresos, y tenemos el tema que esa fuerza laboral está fuera del territorio nacional. Hoy, con una clara amenaza, que como dice el embajador, ojalá que no pase, pero los indicios tiendan a que puede pasar y que es muy posible que pase. Ramón. Es que las acciones innecesarias que dice la presidenta, Gerardo,
La pregunta es, esta es la visión que tenemos internamente, que tienen internamente ustedes como gobierno y que podríamos tener nosotros acá como hondureños. Pero Renato, la visión que se tiene externamente y que tiene, por ejemplo, la administración Trump, es que los flujos migratorios de centroamericanos son enormes. Mire, yo estaba leyendo los datos y ubican a los países. Honduras no aparece ni en los 20 países que tienen mayor cantidad de migrantes en Estados Unidos. No aparece. Pero sí aparece una gran cantidad de centroamericanos y ahí va vinculado a Honduras. Entonces, ¿cómo poder uno contrastar esa visión que se tiene allá en la administración Trump de que los flujos van a ser fuertes de migración con la visión que tienen ustedes acá como gobierno? Que esa es la respuesta que se quiere, porque mire, ese pensamiento de cacería, Renato, allá en Estados Unidos de hondureños o en la frontera sur, ahí entre México y Estados Unidos, esa visión no se quita. Esa percepción todavía se mantiene latente en muchas familias del país. Lo que tenemos son datos. Lo que tenemos son datos de cómo recibimos el gobierno y cómo se ha ido reduciendo el flujo migratorio en 3 años. Eso es lo que tenemos. Obviamente, vencer la narrativa que ellos puedan tener es algo más complicado, pero el gobierno de Honduras sí ha establecido un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. A mí lo que me parece que se busca aprovechar la oposición o para generar ese ataque a la presidenta es que agarran un pedazo de la declaración de ella y se han enfocado solamente en eso. Ya vamos a hacer 3 días y no hemos hablado de otra cosa que de ese tema. La presidenta lo que está hablando es algo que es de interés nacional y la verdad es que por un tema de polarización hay gente que se ha inventado cualquier cantidad de películas y lo que la presidenta dice es llamo al diálogo y si no hay diálogo vamos a revisar algo que yo sé que para ustedes es importante. El presidente Trump en su libro se reconoce a sí mismo como un deal maker, ¿verdad? O sea, un hacedor de tratos. Trump no necesariamente representa la ortodoxia de la ideología tradicional de los Estados Unidos. Trump analiza con manera muy crítica a la OTAN, Trump habla con cariño de Putin, Trump va a Corea del Norte, Trump hace cosas que un presidente norteamericano jamás se hubiera atrevido a hacer porque es diferente. Entonces, lo que él tiene que, o sea, lo que nosotros esperamos que podamos desarrollar con el presidente Trump, incluso ahora estamos proponiendo junto con México un diálogo regional para que la posición de Honduras no llegue sola, ¿no? La posición de Honduras, la idea es que para el 20 de enero hayamos hecho la reunión entre cancilleres de América Latina y tengamos acuerdos regionales para ir donde el nuevo socio, que es Trump, y decirle, mire señor Trump, nosotros sabemos lo que usted prometió en campaña, sabemos la presión que usted tiene, sabemos lo que su pueblo está esperando de usted. Nosotros venimos a velar por los intereses de nuestra población. ¿Cuál es el punto de acuerdo al que podemos llegar? Entiendo que lo que nos está diciendo el vicecanciller es que Honduras le ha demostrado en estas reuniones a Estados Unidos que se ha reducido el flujo migratorio de hondureños hacia esa nación. Sí. Bueno, esto ha sido motivo de debate. Si tú le preguntas a los líderes de algunas ONGs, te dice que no es cierto. Pero el canciller dice, aquí están los números, aquí están los números. Quiere intervenir el sociólogo Armando Orellana y luego vamos a pasar a la otra etapa sobre si es proporcional con los intereses de Honduras, porque se trata de nuestros migrantes, las advertencias que se hacen con esta base militar que ha generado tanto polvorín en el país. Licenciado Orellana. Gracias Renato, y bueno, al auditorio, a los que comparten el foro. Yo creo que Renato, es importante tener como ciudadanos una valoración en todo debate, en todo análisis, razón y emoción, ¿verdad? Porque muchas veces partimos de perspectivas en las cuales las miradas a veces quedan estrechas en situaciones coyunturales o nos dejamos afectar por elementos del temor, del miedo, la incertidumbre, pero fundamentalmente creo que se está orientando el debate hacia eso, al razonamiento y ver con objetividad realmente cuál es el tema central, que es la protección sobre los migrantes, ¿verdad? Una situación que realmente como Estado, la sociedad hondureña también debe valorar en función de una situación que puede potencialmente afectarle, ¿verdad? Y no afectarle solo a ellos, sino que también al propio país, la economía y los mismos familiares. Pero en ese contexto, en ese análisis, a mí me parece que es importante tener tanto el referente de esa legislación que nos ha planteado el abogado, me parece muy ilustrativo y valioso en este foro, pero de igual manera nosotros tenemos que tener una convicción clara sobre nuestro Estado de Derecho, sobre nuestra legislación y obviamente más allá de la parte legal, los elementos de carácter social, ¿verdad? Y sociopolítico. Creo que lo ha dicho muy bien Gerardo, en medio de todo esto hay una recomposición de fuerza en el propio Estados Unidos y en la geopolítica a nivel internacional.
Estamos avanzando hacia un mundo multipolar, ¿verdad? Ya no es el mismo escenario de los años 90 o inicios del siglo XXI, sino que hay una recomposición de fuerzas y hay un deterioro, quiera sí o no, de esa gran potencia económica y de alguna manera ese sustento de la economía norteamericana está también esa mano de obra del latinoamericano, del migrante que viene de diversas naciones y que está sosteniendo también esa situación. Entonces me parece que esas decisiones deben, o el análisis debe valorarse en función de todas estas variables que están incluidas. Estaba escuchando a Alfredo Jalife, ¿verdad?, que también está haciendo valoraciones sobre esos elementos y me parece que hay certeza en lo que está diciendo nuestro viceministro, ¿verdad? En el caso concreto de situaciones que se están planteando, incluso conflictos con Dinamarca frente a Groenlandia, el caso de Panamá, lo que se muestra de alguna manera es esa presión que ejerce Donald Trump bajo sus características carismáticas de liderazgo para negociar. Y frente a eso yo creo que hay alternativas, hay que proponer y recordar que también somos una sociedad con dignidad, con soberanía y que son estos elementos los que están ahí planteados. Me parece que se ha estrechado el tema del análisis en el día de ayer, antier, con respecto a esta parte del informe. Hay otros elementos valiosísimos que yo creo que se deben de valorar en esa intervención de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, y hablando de Trump, les dijo, antes de que yo me siente como presidente, eso fue lo que les dijo, les sugirió a los líderes que aún quedan de Hamás en Gaza, arreglen ese problema, porque cuando yo llegue se termine, ahí se acaba de resolver ese conflicto. Es decir, en sentido figurado dijo, voy a intervenir a favor de Israel en función de que termine ese conflicto. La característica de Trump, es la característica de Donald Trump. Bueno, ¿puedo decir algo? Puede decirlo y después Kenneth Madrid para ir a la primera pausa comercial y luego hablar de las implicaciones y repercusiones políticas en el escenario extremo que llegase el gobierno hondureño a decir, bueno, ya no queremos más presencia militar en Palmerola de los estadounidenses, les queda un año para que saquen sus bártulos, sus trastos, sus aviones, lo que tengan aquí y terminemos esa relación. Adelante, abogado tercero. Las disculpas al doctor Kenneth Madrid, ya le doy la palabra. Número uno, me gusta lo que dice el vicecanciller de la protección. Ahora, hay que identificar cómo se protege a un inmigrante ilegal en los Estados Unidos de América. Y la identificación se hace de la siguiente. Número uno, el Congreso de los Estados Unidos otorga la ciudadanía. Es uno de los poderes prerrogativos del Congreso norteamericano. Y en este caso, el Congreso es republicano, las dos cámaras. Entonces, ¿quién entrega la ciudadanía? Lo hace el Congreso de Estados Unidos. ¿Quién otorga el TPS? El presidente de los Estados Unidos, o sea, el titular de la Casa Blanca. Y en ese sentido, cuando el presidente, aun cuando sea un tipo de hombre de negocios, es un hombre que respeta la Constitución americana. Y él se basó en su política de elección en lo que se llama The Supremacy Clause, the Judicial Review y el respeto a la Constitución de Estados Unidos. Y en ese sentido, ¿quiénes van a tener la mayor participación y beneficio de los países centroamericanos? Aquellas personas que puedan solicitarle al presidente dos cosas. Uno, la obtención de las visas de agricultura, la H2A. Y número dos, la H1B, para que se puedan extender esas visas de agricultura porque los hondureños tienen una gran mano de obra y pueden venir a trabajar a California. Y número dos, si existe una incorporación en el tema de la reforma migratoria, entonces el presidente y el Congreso tienen la potestad de, uno, incluir cualquier nacionalidad. Entonces, ¿cómo se protege a los inmigrantes de Estados Unidos? Se protegen a través de alguna reforma migratoria que puede suceder y que a través de una negociación internacional, constitucional, penal y migratoria puede incluir el presidente. Si el presidente de Estados Unidos y el Congreso decide que no se van a incluir los hondureños por cualquier tipo de pronto de posiciones políticas, que ese es el tema, no es mío, sino que es un tema de otras personas, pero el tema mío es un tema constitucional, entonces de esa manera se pueden proteger y se pueden extender y solicitarle al Congreso norteamericano la extensión de las visas de agricultura. Así que ese tipo, licenciado Renato Álvarez, son de la manera que se puede proteger al inmigrante y por supuesto con alguna orientación migratoria. O sea que tiene márgenes el Estado de Honduras para seguir con el diálogo y negociar con Estados Unidos. Que son las famosas visas de trabajo. Kenneth Madrid. Gracias, Renato. Mire, vale la pena aclarar, ¿no? Y en este tema, Renato, le voy a hablar como mi experiencia en la cooperación internacional. Yo tengo una maestría en cooperación internacional y gestión de proyectos de desarrollo. He tenido mucho contacto con la cooperación y le voy a hablar desde ese punto de vista. Ayer coincidíamos en un foro de esta misma casa
con el vicecanciller, y yo precisamente hablábamos de ese tema en lo que ahora coincidimos con el abogado José III Midense. Realmente Estados Unidos está haciendo ahora esta oleada tras el nacionalismo del presidente Trump, hablando obviamente de su ordenamiento legal, de lo que tiene establecido ahí. No está emitiendo nuevas leyes, no está decretando acciones que van encaminadas a hacer esa oleada masiva, sino es con lo que ya está en Estados Unidos, y es ese estamento legal que le da el camino para poder hacer eso. Segundo, Renato, el tema también acá es que no están haciendo una acción que va dirigida exclusivamente para Honduras. Es una política que el presidente Trump desarrolló desde su campaña, y ahora obviamente va dirigido a la inmigración ilegal de manera global, en general, hacia su país, por ese sentimiento de nacionalismo puro. Ahora, dentro de esa circunstancia que nos puede traer a nosotros, obviamente, una situación que desmejora la economía hondureña producto de las remesas y los compatriotas que están allá, ahí coincidimos obviamente con el vicecanciller, que realmente hay que buscar la protección, hay que buscar la manera de que nuestros compatriotas en Estados Unidos tengan un estatus legal, Renato. Ahora, nosotros lo que decíamos era, ¿por qué llegar tan hostilmente, verdad? ¿Por qué llegar tan hostilmente de entrada? Pero ahora nos dice el vicecanciller, no, se está tratando de desarrollar esta acción en bloque. Eso es lo correcto, ¿verdad? Y en eso coincidíamos un poco ayer también. Yo le decía, bueno, lo más importante en esto que es llevar una reforma migratoria, ¿verdad? Llevar esa voz cantante de parte de Honduras, de todos los países de América Latina que están involucrados en esto, para que realmente haya un cambio en el tratamiento, no solo de los hondureños, que es lo que nos interesa a nosotros, sino también de todos los que están de forma ilegal en Estados Unidos y que merecen un espacio. ¿Para qué? Para que también paguen impuestos en Estados Unidos, para que también continúen las remesas acá al país y que obviamente los vean como ese aparato productor de mano de obra que ayuda a la economía estadounidense, pero que también nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Y que no solo es el que alrededor de 2 millones de hondureños dejen de enviar esas remesas, sino que también es la gran cantidad de familias que se benefician de esta circunstancia, de tal manera que lo que en alguna medida veíamos que había sido un poco hostil era el lanzar ese tipo de advertencia, aun cuando Estados Unidos ha sido un socio nuestro, histórico, en el cual dependemos, Renato, de las exportaciones de Estados Unidos, migrantes 27% del Producto Interno Bruto nuestro. Entonces es buscar la forma, el diálogo, el acercamiento. Si es en bloque, excelente, pero es obviamente a través de la vía diplomática, buscar esa reforma migratoria, Renato, que tantos años se ha buscado en Estados Unidos, no se ha logrado, y creo que tal vez sea el momento de hacerlo, porque los hondureños que no tienen antecedentes penales en Estados Unidos, que son parte del aparato productivo, pues obviamente merecen una oportunidad de vivir en un ambiente que tenga la legalidad correspondiente, porque hasta se amenazó, Renato, también, y eso hay que reconocerlo, de terminar el TPS, ¿verdad? En algún momento el presidente Trump manifestó sobre ese tema. Entonces, es buscar esa protección para los migrantes, pero yo no sé si lanzar esa advertencia hostil será obviamente el punto de entrada para sentarse a negociar, y eso lo decimos con mucho respeto, pero creemos que hay otras vías, Renato, para poder hacerlo, para buscar un entendimiento formal con Estados Unidos en virtud de esa relación histórica que se ha tenido. Creo que debe buscarse la forma de sentarse en la mesa y de buscar obviamente una mejor protección para nuestros connacionales. Ahora, Renato, el que solo hayan deportado a 41,000 hondureños aproximadamente en este último año, no significa que se ha reducido la cantidad de hondureños que van para Estados Unidos. Pero eso es importante también ver las cifras. Muy bien, antes de ir a la pausa, y en 1 minuto 30 segundos, tiene que ser respuestas, y se los pido con todo respeto, y breves para después profundizar. Dentro de todo lo que dijo la presidenta Xiomara Castro, en ese mensaje de nuevo año, y este puntito de la base militar, ya usted lo ha explicado muy bien, lo complementó Armando Orellana, sobre todo lo que dijo la presidenta alrededor del asunto que no tendría sentido la presencia militar estadounidense si estos nos mandan un montón de migrantes hondureños que no están documentados en Estados Unidos. Vamos a ver, ¿es una respuesta como sí o no?
este puntito fue proporcional ante la amenaza de la deportación masiva. ¿Fue proporcional esto de decir, como que ya no habría razón de la presencia militar de ustedes en nuestro país si nos envían ese montón de hondureños migrantes? ¿Sí o no? Y después me lo explica, abogado tercero. Cuando estudiamos nosotros en Estados Unidos, no contestamos sí o no, sino que llegamos a una conclusión razonable. Y en ese sentido, después de la pausa comercial, si quiere, podemos intercambiar entre lo que es constitucionalmente cómo funciona Estados Unidos en el tema político internacional y cuáles son las proporciones del presidente y sobre todo el cuidado de cada uno de los países de la soberanía. Aquí lo único que faltó fueron aplausos ante su respuesta, así que me siento golpeado, mi hígado inflamado. Voy a la pausa entonces y después escucho los comentarios de todos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Damos lectura a la opinión de las personas a través de X. Nos encuentra si usted quiere opinar como Frente a Frente HN. Rosalinda Alcal escribe: y entonces, ¿cuáles serían los beneficios para Honduras si deportan a nuestros compatriotas? Es lo justo. Si ellos no ayudan, nosotros tampoco. Brian Medrano: la soberanía de Honduras no está en venta. La cooperación militar debe responder a la paz, no a las políticas que generen desestabilidad. Roberto Díaz: no sigan cometiendo errores que los hacen ver mal ante la comunidad internacional. Un gobierno no es absoluto, representa a un pueblo y no a una oligarquía. No se enfrenten a Estados Unidos solo por ideologías. Eso puede revertir. Abran puertas, no las cierren. No amenacen, dialoguen. Escribe otro televidente: una deportación masiva va contra los valores de cooperación entre naciones. Honduras debe ser tratada con respeto y sin injerencias externas. María Clotilde Mejía también opina: si la presencia militar no respalda la paz y la estabilidad, pierde su sentido. Es momento de defender la soberanía de Honduras con diálogo, no con imposiciones. María escribe: la deportación masiva sería una afrenta a la soberanía hondureña. El diálogo pacífico debe prevalecer sobre las imposiciones. Leonor Flores también opina: Honduras busca soluciones pacíficas y soberanas. Deportaciones masivas pondrían en riesgo la legitimidad de cualquier colaboración militar. Algunas de las opiniones. Tiene la posibilidad de opinar también a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya llevamos 2 pausas comerciales, ¿verdad? Ya llevamos 2 pausas comerciales. Este insumo creo que es interesante proporcionarlo. Es interesante proporcionarlo. Estados Unidos tiene 800 bases militares en más de 70 países por todo el mundo. Según datos recopilados por el profesor David Bain, es un experto en esta información de las bases militares de Estados Unidos en el mundo. Okay, ¿quién lo dice? Es de la Universidad Americana en Washington. Otras fuentes rebajan esta cifra. Se estima que hay alrededor de 173,000 tropas norteamericanas en todo el mundo desplegadas en 254 bases e instalaciones militares, desde la isla de Guam a Groenlandia pasando por España. La causa de esta diferencia reside, según explica Bain, en el hecho de que el Pentágono no informa de todas sus instalaciones militares en el mundo. La gran cantidad de bases y el secreto y la falta de transparencia de la red de bases hacen imposible una lista completa, ha escrito este investigador. La abrumadora presencia militar de soldados estadounidenses por el planeta es consecuencia de la proyección del poder militar de Estados Unidos, soportado con un presupuesto en defensa de más de 700,000 millones de dólares anuales, muy por encima de lo que destinan sus rivales como China o Rusia. El despliegue de efectivos ordenados por el Pentágono le da a Estados Unidos una ventaja militar considerable con respecto a Rusia y China, sus principales rivales en el plano militar. Bueno, me voy a ir a la parte de Honduras porque es un informe, sí. Los estadounidenses tienen 12 bases en Perú, van a construir otra en Ecuador, ¿verdad? En la isla Galápagos. Tienen Guantánamo en Cuba, miren ustedes, tienen Guantánamo en Cuba, tienen en Italia, tienen en España,
tienen en Panamá y Puerto Rico. De las 800 bases de Estados Unidos en el mundo, 76 están ubicadas en América Latina. Panamá con 12 bases y Puerto Rico con otras 12. Son los países de la región con mayor presencia estadounidense. Le siguen Colombia con 9 y Perú con 8. También hay instalaciones militares en Aruba y Curazao. Ya les dije Guantánamo en Cuba. Honduras. Esta base entró en servicio en los años 80 con el objetivo de frenar el avance del comunismo en América Latina en plena Guerra Fría. Actualmente se mantiene como centro de operaciones para asistir a gobiernos de la zona durante desastres naturales y para combatir el narcotráfico. Estados Unidos considera que el 90% de la droga que va a Estados Unidos procedente de Sudamérica pasa por Centroamérica. Actualmente alberga unos 500 efectivos estadounidenses. Luego en Oriente Medio, ¿y en qué parte del mundo no tiene bases Estados Unidos? Dice que hay 500 militares, pero hay otros 500 entre civiles hondureños y civiles norteamericanos. Aquí tenemos una base, que es la que está en Palmerola. Sí. ¿Y luego qué tenemos? Tenemos Mocorón, tenemos Naco, tenemos Puerto Castilla, Guanaja, Mocorón, Naco y Palmerola. ¿Cómo le llaman a eso entonces? Son operaciones militares. Son Sí. 5 operaciones militares y una base que es la base de Palmerola. Donde hay destacamento estadounidense. Así es. Se le conocen como tropas. Como tropas se le conocen. Y me encanta ese párrafo que leí usted que dice, fue instalado en Honduras para frenar el avance del comunismo. Y ayer me preguntaban a mí en una radio que si me parecía a mí que el tema de la base era soberanía o ideológico. Y a mí la verdad me parecía bastante divertido porque la creación de la base en Honduras tiene una connotación abiertamente ideológica en el marco de la Guerra Fría. Claro. Solamente para aprovechar, ahorita que usted tocó el tema de la base, mire, dos cosas. Uno es que nosotros hemos tenido diálogos con los Estados Unidos por el tema de la base de Palmerola. La ministra Natalie Roque, que era ministra de Derechos Humanos, hace 2 años empezó una investigación siguiendo muchos elementos históricos, incluso del padre del embajador Custodio, que hablaba sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de la base de Palmerola en la década de los 80. Y se le pidió la colaboración al gobierno de los Estados Unidos para poder hacer investigaciones, claro, en el marco histórico, ¿no? No estamos diciendo que estén pasando ahora, pero pasaron en este país, en el momento en que se instaló la base, y tuvimos la respuesta. Aquí tengo la respuesta yo de la embajadora Dogo el 26 de septiembre de 2022, del 2022, en el que ella aseguraba que íbamos a hacer un trabajo en conjunto para poder clarificar todos esos actos de violaciones a los derechos humanos que pasaron en el marco de la base de Palmerola, cosa que hasta el día de hoy no ha pasado. Y segundo, también con un tema, abordando el tema ideológico del asunto, y sobre todo porque usted planteó el tema de la proporcionalidad, es interesante ver para la ciudadanía hondureña cuál es el punto más importante de nuestra relación con los Estados Unidos. Hay alguna gente que está más en el tema del libre comercio que le va a decir lo más importante de Honduras y Estados Unidos es la relación comercial. Hay otra gente más con la lógica militar que le va a decir lo más importante es el convenio militar con Palmerola. Hay otra gente que le va a decir, que es un poco nostálgica en términos ideológicos, es la protección de Honduras de que no se salga de la lógica del capitalismo y parar el avance del comunismo. Y hay otra gente, que creo yo es la mayoría de la población hondureña, que si nosotros le preguntamos cuál es el tema número 1 de la relación Honduras-Estados Unidos, nos va a decir son los migrantes. Entonces, para contestar un poco a lo que decía usted de la proporcionalidad, obviamente si lo que nos están tocando es el tema más importante, que es el tema de los migrantes, nuestra acción debe de ser contundente y debe de ser firme. No hay para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ningún tema, y la gente que nos mira aquí, que nos mira en Estados Unidos, no hay ningún tema en la relación Honduras-Estados Unidos que esté por encima de los derechos y de salvaguardar la vida de la población migrante y que se respete, obviamente, en un proceso de respeto también de las leyes de los Estados Unidos. Entonces, si nos tocan el tema más importante, nosotros queremos hablar también del segundo tema más importante para algunos, que es la base militar o las operaciones militares. No estamos tocando el tema de libre comercio, no estamos tocando el tema comercial, ni el tema económico, no estamos tocando la presencia de las empresas norteamericanas en los Estados Unidos, no estamos haciendo eso, porque creemos nosotros que a nivel de Estado lo que nos compete es la parte del convenio militar y no meternos en el ambiente privado de la participación comercial, tanto de capital hondureño hacia ese país y de capital de ese país hacia Honduras. Pero han habido ventajas también de tenerlos acá, Renato. Sí, claro. Han habido muchas ventajas de tenerlos acá. Claro, ellos nacieron, efectivamente, como decía, con un tema seguramente ideológico por el tema de la Guerra Fría y el avance de Nicaragua que tenía hacia Honduras, y eso todos lo sabemos. Ahora bien,
Hubo un cambio, obviamente, en las operaciones de ellos, y ahora se dedican a el delito, el crimen organizado transnacional. También luchan eficientemente en cuestión de desastres, tienen un mandato fuerte de colaboración hacia ese tema. Y el otro tema donde han cambiado, y hay que ver qué espacio tienen, es la protección a los derechos humanos, ¿verdad? En el tema de asistencia que se da también militar al país. Ahora, miren, Nato, los grandes impactos que se ha tenido en el país y que han golpeado a la criminalidad organizada, tiene mucho que ver en la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, ¿verdad? Muchos de los operativos con nombres rimbombantes que tenemos, Renato, participa Estados Unidos y tiene una labor fundamental en ello. Por eso, Renato, el impacto político, el impacto político legal de la decisión del escenario de remover esta base o esta presencia militar estadounidense, la vamos a analizar después de la pausa comercial. Pero usted, licenciado Oriana, quería agregar algo en función de lo que dijo Kenneth. Porque yo creo que también es importante el contexto histórico de esta base. Recordemos que el fundamento legal está en acuerdos que se produjeron en 1954. Sí. Y es importante recordar que esa posición, ese posicionamiento geopolítico llevó también a la agresión desde Honduras al pueblo guatemalteco. También son cosas que yo creo que es importante recordar. Y cuando se eleva aquí a la discusión, por eso hablé de emoción y razón, ¿verdad? Que también tiene que ver con situaciones que se dieron en inicio de siglo, Renato, y creo que tú fuiste miembro de un frente estudiantil que aludía a uno de esos líderes de esos años de la primera y segunda década, Froilán Turcios, ¿verdad? Entonces, esa identidad patria, ese deseo también de no tener presencia, está ahí también en esa historia de Honduras, ¿verdad? En esa lucha también, ¿verdad?, por reivindicar una dignidad patria. Entonces, cuando vemos eso en la década de los 80, cómo se construyó también en ese escenario, donde un expresidente, disculpen los que son militantes del Partido Nacional, del Partido Liberal, pero ver a un Suazo Córdoba uniformado, del uniforme norteamericano, yo creo que algunos, por lo menos en nuestro criterio, que éramos estudiantes en aquel momento y que vibrábamos de emoción frente a eso, recuerdo yo que nos indignó, ¿verdad? Y en medio de toda esa situación, hablando de derecho constitucional y soberanía, ¿en qué momento se nos consultó a nosotros, a los hondureños? Se ha dicho que es de carácter ideológico esa cuestión, que no respondía realmente a una demanda de los hondureños, queremos que nos traigan una base, respondió a una geopolítica, ¿verdad? Entonces, en medio de toda esa situación, yo creo que hay que hacer valoraciones, como tú dices, de lo positivo y lo negativo que puede generarnos, pero también hay una trayectoria histórica de ese papel que jugó esa base militar cuando, yo recuerdo también, ¿verdad?, a su padre haciendo denuncias sobre violación a los derechos humanos en Comayagua, que incluso estaba el tema del SIDA, ¿verdad?, porque había militares que salían de la base en ese momento y hubo, debido a esas denuncias, una restricción para que no salieran. Hubo también otras denuncias donde esos mismos militares, en los ejercicios militares que se daban en diversas zonas del país, detuvieron a un sacerdote que está vivo todavía. Yo tengo mucho afecto porque estuve vinculado con los jesuitas. El padre Jack Donald, que es ¿verdad?, un sacerdote jesuita, vive todavía, ¿verdad?, fue detenido y llevado en un helicóptero, amenazado de que iba a ser tirado desde el helicóptero. Ese tipo de versiones, testimonios, estuvieron ahí. Entonces, no es cierto que todo ha sido dorado. Yo creo que debemos tener una valoración objetiva. Cuando digo emoción y razón, hay elementos positivos, ¿de acuerdo? Licenciado, y ahí vamos a coincidir con usted entre lo positivo y negativo, de acuerdo. ¿Cómo nació? ¿Cómo se dieron muchas situaciones? De acuerdo, nadie está desconociendo eso. Y el hecho de que nosotros digamos que la base aérea norteamericana en el contexto actual, no antes, todo lo que ya sucedió, ojalá que en algún momento podamos tener la verdad, pero en el contexto actual, Honduras debe sacarle provecho a ese tema, ¿no? Claro. Honduras debe sacarle provecho, y es el tema de nosotros con el delito transnacional del crimen organizado no podemos solos, sin lugar a dudas que han colaborado con nosotros. De hecho, se decía, bueno, en el pasado no han hecho golpes, porque hasta ahora, no, sí se ha hecho también. Recuerde que el gran golpe que se le dio a la Mara Salvatrucha en el 2016 también fue el gran golpe que se ha dado ahora, y ha sido colaboración en ese tema. Y permítame, embajador, solo le concluyo en ese tema la idea, que es que
Ahora debemos de evaluar, y el hecho de que nosotros digamos hay buenos beneficios de la base no significa que no tengamos ese sentimiento nacionalista como país y que defendamos al país. No significa eso. Entonces estaría dañado su soberanía Alemania, Italia, España, Portugal, Turquía, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar esa cooperación militar, fortalecer nuestro ejército, nuestros órganos de investigación, aprovechar ese conocimiento que se da y los recursos para nosotros emerger. Por eso lo hizo Europa en la posguerra, con todas estas bases militares, y lograron emerger también. Tenemos que aprovechar mejor este recurso estadounidense, pero no decir que todo es malo, porque no es malo. Colabora mucho con nosotros. Hay dos cosas que yo sí quisiera intervenir. Y yo he escuchado muy detenidamente a todo el mundo con respeto, y les agradezco que se haya dado este diálogo de altura en esta ocasión. Es cierto lo que usted ha manifestado, don Armando, en el sentido de que sí, mi padre tuvo una lucha en ese entonces, pero era una lucha de un momento histórico, en un momento que ya no está. Hoy tenemos otras realidades para lo cual tenemos que luchar y tenemos que fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y especialmente con esta base militar ahí. Nadie está poniendo en entredicho lo del pasado, pero la realidad de hoy es otra. La realidad de hoy es que nuestras fuerzas de seguridad del Estado no han logrado obtener la meta de erradicar el crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera. Esta gente ha servido aquí para apoyar. Nosotros no podemos andar públicamente diciendo que un funcionario de la Embajada Americana o diciendo que un funcionario de Palmerola está colaborando en X o Y, Z o escenario, porque lo estamos poniendo en riesgo en nuestro territorio nacional. Usted es vicecanciller, estamos aquí presentes. A mí, cuando me tocó ser funcionario y que nos ponían en riesgos en unas situaciones allá en otros países, no me gustaba. No debemos de hacer lo mismo aquí nosotros. Y lo digo por cosas específicas, pero para regresar al caso, esta estación militar, base militar, en 1998, cuando nos quedamos sin el gordito Castellanos de alcalde, salvo a Carlos Flores y a un contingente de ministros en una carretera que estaban varados. ¿Usted sabía eso? Ellos hacen una labor humanitaria. Ellos tienen otros tipos y otras razones de ser aquí y de estar aquí. Nosotros, creo yo, el diálogo no debe ser a ese nivel, y nuestro diálogo debe de ser no solo en el ámbito multilateral, sino que también en el ámbito bilateral. Multilateral está bien con México y otros países, está muy bien. Hay un grupo CAMEXPAN que está allá en Estados Unidos, en Washington, pero también bilateralmente nosotros tenemos que hacer nuestra labor, no solo aquí con la embajada, sino que a través de nuestros abogados que tenemos contratados y de nuestra embajada allá, y también un cabildeo ante los demócratas y republicanos. Vicecanciller, luego interviene Ramón Matute. Iríamos para que nos haga un resumen breve de las implicaciones políticas que tendría para nuestro país el escenario aquel de sacar a los militares estadounidenses de nuestro país. Bueno, primero decir eso de que en efecto cada vez hay contextos, pero no podemos obviar que hay cosas que heredamos de esos contextos. Yo quiero aprovechar ahorita para decir algo que yo siempre hablo con los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, es que a pesar de las críticas históricas que yo puedo tener sobre la operación militar de Estados Unidos en el territorio hondureño, en el caso de los huracanes ETA y IOTA, al verse desbordadas las autoridades hondureñas, nadie puede olvidar y nadie debería de olvidar la participación activa y directa que tuvo la base Sotocano en atención a la gente que estaba días botadas en lugares inundados. Entonces, en ese sentido, nosotros como gobierno hemos apreciado esa colaboración militar. Lo que nos parece raro sería es que mantuviéramos la buena amistad. Otra vez pongo el ejemplo del amigo, ¿no?
Es como que a mí Renato me alquile su casa y yo desde su casa me dedique a estar atacando a Renato y a golpear a su familia y a golpear a la gente que quiera. Difícilmente a mí Renato me va a dejar mantenerme alquilando su casa. Nosotros cedemos territorio. Nosotros no le cobramos un lempira a las operaciones militares de los Estados Unidos, que es cierto, son de beneficio para el pueblo de Honduras, pero también son beneficios para los intereses de los Estados Unidos. O sea, no es una acción solamente de dádiva y de misericordia, es una relación entre ambos estados. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Es un convenio de cooperación en materia militar. Y dice la presidenta, queremos mantener el diálogo al mismo nivel, así como tenemos buenas relaciones en términos militares y de participación geopolítica usando nuestro territorio. Nosotros también queremos tener un diálogo de cómo hay hondureños que sostienen a sus familias usando su territorio. Entonces es un diálogo que se da entre estados, en este caso, e insisto, en algo que es prioritario para Honduras, que son los migrantes. Y solo quiero rapidísimo mencionar lo que me manda el embajador Javier Bu, que yo lo saludo, el embajador de Honduras en Washington. Dice el embajador Bu... Tenga chance, me regala un minuto. Claro que sí. Sí, dice el embajador Bu, nosotros hemos ya desarrollado reuniones con el caucus republicano, con el caucus de migración y con toda la gente que asume esta semana en la nueva Cámara. Hemos hablado sobre instrumentos de cooperación que lastimosamente no se utilizaron por X o Y razón en la actual administración, que creemos que siguiendo un poco lo que pasó en el gobierno del presidente Trump se podrían utilizar. Son instrumentos que tienen que ver con la separación y la verificación de esas deportaciones, que la gente que en efecto haya cometido actos que estén en contra de la ley, pues sean la gente que Honduras reciba en ese acuerdo que tenemos con los Estados Unidos, pero que se crean nuevos canales y nuevas vías para que hondureños que tienen muchos años, que tienen familia en los Estados Unidos, que han demostrado ser ciudadanos ejemplares, puedan tener un camino legal hacia la regularización de su estatus, ¿no? Porque sería injusto, y es lo que nos parece, injusto, que entre algunas políticas que ojalá sean, como dicen aquí algunos de los panelistas, solo temas de campaña, pero sí se ha criminalizado a la población migrante como que todos fueran criminales, terroristas. Y ese tipo de retórica es la que nos preocupa y a ese tipo de retórica es la que nosotros queremos desmontar para que en Estados Unidos podamos tener un diálogo inteligente entre estados que se respetan, de decir, bueno, estos sí infringieron la ley, estos creo que podemos tener un camino para que puedan regularizarse, estos tienen otro estatus, estos entraron por asilo, y etcétera, y etcétera. El tema migratorio son 1 millón de hondureños. No podemos meterlos a todos en un solo saco, pero sí debemos como Estado procurar mecanismos para tener un diálogo de respeto en favor de esa población. Abogado José III Midense. Quisiera agregar 2 definiciones. Número 1, Estados Unidos, cuando hace el Standard Review, o sea, la revisión, el estándar en el tema internacional, no lo utiliza desde el punto de vista de la proporcionalidad, sino que de la discrecionalidad. ¿Qué significa eso? Todas aquellas personas que ingresan a Estados Unidos en el tema migratorio, ilegales o aquellos que hacen el ajuste de estatus, el oficial de migración tendrá la discrecionalidad de otorgar la residencia permanente o la ciudadanía. 1. Número 2, no todos los delitos, porque he escuchado que cuando la persona comete un delito en Estados Unidos es deportable. No todos los delitos son deportables, ni todos los delitos son inadmisibles. Hay personas que pueden estar en Estados Unidos aún teniendo lo que se llama manejando bajo la influencia del alcohol, que no exista ningún agravio y que no vaya ningún menor de edad. Entonces, no todos los delitos son de deportabilidad y de inadmisibilidad. Pero volviendo al tema internacional, recuerde usted que Estados Unidos, el estándar de revisión no lo hace de acuerdo a la proporcionalidad de los países, sino que lo hace de acuerdo a la discrecionalidad. Y en ese sentido, cuando Estados Unidos, el presidente, la Casa Blanca, dice que discrecionalmente ellos han tenido algún beneficio o no le beneficia algún tema internacional, entonces desde el punto de vista de la discrecionalidad, ellos pueden retirar alguna base militar, que recuerde usted, el poder que tiene el presidente son 5. Número 1, ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y número 2, hacer los acuerdos ejecutivos. Esas 2 líneas de poderes plenarios del presidente se combinan para poder introducir bases militares a otros países. Entonces, cuando Estados Unidos utiliza la definición de discrecionalidad, no utiliza él la proporcionalidad, si alguien da menos o alguien da más, sino que el presidente puede decir que discrecionalmente puede retirar algunos beneficios en favor de un país. Y en ese sentido, como lo decía el vicecanciller, lo que tenemos que hacer nosotros es, desde el punto de vista discrecional y no proporcional,
solicitarle a los Estados Unidos de América que si existe una reforma migratoria, pueda incluir a los hondureños que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, la definición, el Standard Review constitucional americano no es de proporcionalidad, sino que es discrecionalidad. Y en ese sentido, si se comprende y se entiende que ese es el Standard Review, entonces Honduras podrá lograr muchas cosas. Yo sí quisiera agregar algo. Yo me acuerdo cuando fui embajador ante la Unión Europea, y estábamos cabildeando un tema en particular, fui a ver a los más de 800 parlamentarios que habían ahí. Y cuando yo comencé a hacer mis giras, me enfoqué en un segmento de la población de eurodiputados. Y me dice el amigo, mira, embajador, no perdáis tu tiempo con los convencidos. El mensaje es, vicecanciller, hay que ir a convencer a los demócratas y republicanos que no están con nosotros. No perdamos nuestro tiempo con una embajada tan pequeña, con pocos recursos, en la gente que ya tenemos a nuestro favor. Los que necesitamos son los que están en contra para convencerlos para que nos pasen algún proyecto o anteproyecto de ley para una regularización migratoria. Es lo más lógico, que es lo que no ha hecho, perdónenme, el abogado que se contrató, porque si lo hubiera sugerido, ya lo estuviéramos haciendo. Y ahí coincidimos, Renato, incluso con el abogado tercero omidense, que lo que Honduras debe abogar en este momento es por la gran reforma migratoria en Estados Unidos, junto con otros países, se hacen bloques. O bilateral. Excelente. O bilateral, estamos de acuerdo, porque lo interesa es la bilateralidad en primera instancia. Pero si se siente que en bloque es donde se puede tener mayor fuerza, pues bienvenido, ¿verdad? Pero Honduras debe abogar por esa gran reforma migratoria para garantizar que nuestros ciudadanos allá tengan ese estatus de protección. Ahora, yo les pregunto al vicecanciller y también que responda don Ramón Custodio. ¿Estos apresuros del gobierno son buenos? Hacer una advertencia antes de entrar en un diálogo bilateral con el gobierno de Estados Unidos, con la administración Trump, porque cuando usted lee, vicecanciller, lo que le dice el señor Bush, que hay acercamientos, sí, claro, que hay diálogo, Renato. Entonces, ¿por qué apresurarse a hacer una advertencia de esta naturaleza y de esta magnitud, poniendo en preocupación a los miles de migrantes que tenemos en Estados Unidos y a las miles de familias que reciben remesas acá? Este apresuro, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener a futuro en esta relación bilateral? Me gustaría que contestara el vicecanciller y don Ramón Custodio, por favor. Bueno, primero, con todo respeto, Matute, la categoría de apresuro se le da a usted. O sea, no muestra ninguna... los invitados a ver. Bueno, no muestra ninguna prueba, digamos, de que diga que es una decisión apresurada. Yo traté de explicar en el primer bloque que es parte de un, como dicen los norteamericanos, the whole picture, no es toda la película completa, no se puede ver solo un pedacito. Me parece también interesante que se haya querido obviar o se haya obviado de manera natural que la presidenta está invitando al presidente Trump en el ferrocarril interoceánico. Y también creo que aquí no podemos pecar de ingenuo ninguno de los que estamos en este panel de saber todos los intereses geoestratégicos, geopolíticos que hay sobre el ferrocarril interoceánico. ¿Cuántos otros países han mostrado interés de hacerlo? Han mostrado interés Japón, Corea del Sur, China, España, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y la presidenta en su discurso de inicio de año invita al presidente Trump y le dice, hey, yo considero que vos sos el socio con el que yo quiero trabajar este proyecto que es de infraestructura, pero de una característica geopolítica sumamente importante. Le dice, las dos costas de mayor profundidad en el Atlántico y en el Pacífico, y queremos trabajarlo con ustedes. Entonces, por eso digo, hay que ver la película completa. Podríamos también decir que es apresurado invitar a Trump a ser parte del ferrocarril interoceánico porque todavía no es el presidente oficialmente de los Estados Unidos. A eso me refiero, que es una definición que parte un poco del análisis personal de muchas personas. Pero también mencionar que la actitud de la oposición y la actitud de algunos sectores en Honduras a mí me ha dejado bastante pasmado porque han salido más papistas que el Papa, cosa que suelen hacer con respecto al tema de los Estados Unidos, ¿no? También yo sé que lo hacen para réditos electorales, ¿no? Pero miren el caso de Panamá.
el presidente Mulino es un presidente de derecha, además que es un presidente de la derecha dura panameña, pero el presidente Trump habló del tema del canal y ahí izquierda y derecha dijeron no, con los intereses panameños cuidadito, mucho cariño y mucho respeto, mucha admiración al presidente Trump, pero hay cosas que no son negociables. ¿Por qué son negociables los derechos de los migrantes? ¿Por qué no puede la presidenta marcar una posición fuerte y decir, ok, vamos a hablar sobre cosas que nos interesan a los dos? Y cierro con lo siguiente. La presidenta lo que le está planteando y lo que está insistiendo es tener ese diálogo. Ya contestándole al embajador Custodio, el diálogo que nosotros tenemos es con el caucus de migración que hoy tiene su mayoría republicana. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Porque ya hemos tratado varias estrategias y Renato, que ha tenido aquí a muchos gobiernos y a muchos funcionarios, lo sabe bien. La estrategia de no decir nada, de quedarse con la cabeza agachada y esperar que los norteamericanos no nos vean y que nos tengan una especie de clemencia y misericordia, no ha funcionado. ¿Qué hemos logrado con eso? ¿Cuáles reformas migratorias han beneficiado a los hondureños? Lo celebramos como un gran éxito el TPS porque es lo que tenemos y es lo que hemos logrado mantener, pero más allá, avances de eso que hemos tenido en favor de la población hondureña. Otras políticas ha sido más bien utilizar la moneda de los migrantes para lograr otro tipo de réditos. No me voy a meter a defender a los migrantes, pero ayúdame con esto o ayúdame con lo otro. Esta es una nueva estrategia, ¿verdad? Vamos a ver si es apresurada, vamos a ver si es desproporcional. La presidenta le está apostando para el beneficio del pueblo de Honduras. Y hemos visto otros ejemplos, ¿no? Otros ejemplos en los que Honduras, aquí en estos foros y en otros espacios, panelistas, invitados, nos han dicho apresurados, irresponsables y etcétera, y la política exterior del país ha logrado los objetivos que se ha definido la presidenta y ahora su objetivo principal es defender los intereses de los migrantes. Mire, bajo ese tema, muy rápido, solo decirle que, no sé si será que sea apresurado el término, pero yo sí siento que fue una invitación a sentarse a negociar muy hostil. Para decirle, lanzar una amenaza y decirle, y yo se lo dije con mucho respeto el día de ayer cuando hablé sobre este tema. Yo siento también que debemos de aprovechar esto, Renato, como una circunstancia para poder sentarnos con Estados Unidos y decirle, ok, no podemos evitar que deporten porque tienen una ley que obligatoriamente los manda para acá, pero creo que es la oportunidad para decirle, ok, como tenemos una cooperación internacional también en tema bilateral, donde acá hay más de alrededor de 10 a 15 proyectos que se ejecutan por empresas norteamericanas, donde están en biodiversidad climática, en materia militar, en materia de justicia, en materia de agroalimentaria, desarrollo de empresas, etcétera. Hay un gran aporte. También le podemos decir, desarrollemos acá, que yo pensé que iba a suceder con esta alianza para la prosperidad del Triángulo Norte que anunció la vicepresidenta Kamala Harris, que venían más de 4.200 millones de dólares para el Triángulo Norte. También es la oportunidad de decirle, ok, sentemos en Honduras programas con inversión privada estadounidense que vengan a garantizar que esta gente que retorna va a tener trabajo y que va a haber mano de obra para que esta gente pueda sostenerse aquí en Honduras. Ese creo que debe ser la gran moneda de cambio, Renato, en esta oportunidad, para que estas personas que regresan al país tengan el apoyo directo de Norteamérica para poder ser productivos en el país y que inversionistas de ese país puedan ver acá el fruto, producto de otorgarle algún tipo de exenciones, hablando de ese tema, en el cual ellos sientan que pueden ser productivos acá y nosotros que esa mano de obra que viene de allá, poder utilizarla. Con todo lo que están diciendo ustedes, o pudo haber sido una respuesta estratégica, si Donald Trump negocia advirtiendo, miren, lo hizo con Panamá, lo está haciendo con Hamas, bueno, arreglen esa cosa antes de que yo llegue. Porque si no, yo sí la voy a arreglar. Ya tuvimos la primera Entonces, aconsejaron a la presidenta, usted negocia advirtiendo también. Es decir, la soberanía es igual, no obstante que Estados Unidos sea una potencia económica que nosotros no. Hay una cosa muy importante. Estamos metiendo la primera potencia militar. No, correcto, yo entiendo eso, es un tremendo desafío, claro. Importante. El desafío es que ya lo dijo la presidenta. Ya lo puso allá afuera. Está en el tapete, está en la mesa. Pero podemos reestructurar la estrategia de ahora en adelante, por un lado. Por el otro lado, ya las palabras una vez que salen, usted no las puede rescatar y recomponer. Esto no está como el procesador de palabras, ¿verdad? Que le da back, delete y vuelve a hacer lo que está haciendo. No se puede.
Ya está dicho, lo dicho está dicho. Sin embargo, también sabemos varias cosas, todo tiene causas y efectos. Sabemos la causa de cuando entró Trump a ser candidato hace 2 años, de que él podía ser una posibilidad de llegar a ser un presidente electo, y es la realidad que tenemos ahorita. Nosotros tuvimos 2 años para prepararnos y estamos teniendo ese problema y esa realidad en este momento, y hay que presenciarla y hay que abordarla de manera concreta. Y para terminar, definitivamente los migrantes son una causa económica. Ellos no se están yendo de aquí porque tenemos una guerra civil, y nosotros tenemos que aprovechar lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en otros lugares, en Europa, por lo de Ucrania, donde los europeos tienen miedo con sus inversiones ahí y andan buscando otros lugares para poner sus inversiones de manera segura. ¿Y cómo vamos a dar nosotros seguridad si desde hace décadas tenemos más de 20 reclamos de empresas internacionales que no las resolvemos? No estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de muchos gobiernos atrás, y no vamos a ponerle título, ¿verdad?, de un partido u otro, es una realidad. Entonces nosotros tenemos que entender, el problema de los migrantes es un problema económico, y demos gracias, y ojalá que esta confrontación que se ha hecho no le pongan impuestos a las remesas en Estados Unidos. ¿Usted se imagina ponerle el 33% de intereses a 9.000 millones de dólares? Óigame, no pongamos en riesgo eso. Yo por eso digo, bueno, ya estuvo, pero ahora reformulemos la estrategia. Eso es todo. Ok, y voy a la pausa comercial, no sin antes pedirle al abogado José Tercero Midense. Él no se puede sustraer de lo que es su formación, de lo que es su derecho. ¿Sí o no? Valóreme el mensaje de la presidenta Xiomara Castro con motivo del nuevo año en el marco de esta relación con Estados Unidos. Abogado Midense, Tercero Midense. Yo creo que lo que hay que identificar es, número uno, cuáles son los derechos fundamentales de los Estados Unidos. Hay una confusión internacional que se dice que hay violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos tiene 4 derechos fundamentales, que son el derecho a la libertad de expresión, a reunirse y a las iglesias, por ejemplo. El derecho a posesionar armas, el derecho al voto y el derecho a la procreación y a casarse, o sea, hacer una relación familiar. Esos son los derechos fundamentales de los Estados Unidos de América. Cuando existe una aproximación internacional diplomática en el tema de violaciones de derechos humanos dentro de los Estados Unidos, especialmente para solicitar un beneficio migratorio, el planteamiento está incorrecto. ¿Y por qué está incorrecto? Porque los derechos fundamentales de Estados Unidos son los que le acabo de mencionar. Por ejemplo, en la experiencia que tuvimos nosotros como funcionarios judiciales en el estado de la Florida, en las visitas a las cárceles, en el Departamento de Defensa y en la persecución. Por ejemplo, cada una de las personas que se encuentra ahí tiene 48 horas o un fin de semana para que los oficiales de migración puedan llegar ahí y colocarle una detención migratoria. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona es detenida por algún evento en público y se lleva a la cárcel, por ejemplo, tiene la detención, o sea, la fianza penal, y tiene una detención migratoria. Lo que hay que identificar es no la proporcionalidad, sino cuáles son los derechos fundamentales de Estados Unidos, y que si dentro de esos derechos fundamentales que da la Constitución americana se presenta una oportunidad para Honduras, entonces el planteamiento debe ser, y sobre todo la aproximación diplomática, es identificar si los hondureños tienen un derecho fundamental, que el derecho fundamental no es que estén en la cárcel, esa no es una violación a los derechos humanos en Estados Unidos. Número 2, ¿cuáles son las verdaderas violaciones que se encuentran en Estados Unidos? Si dentro de una cláusula, licenciado Renato Álvarez, que se llama de Equal Protection. Entonces, la aproximación debe ser de acuerdo a los derechos fundamentales constitucionales americanos, y que no exista un discurso, digamos, en ese sentido de que existe una violación, porque Estados Unidos no se mete al tema de la violación, sino que se mete es los inmigrantes ilegales en Estados Unidos están protegidos por el derecho fundamental, sí o no. Y esa pregunta usted la hizo, sí o no. Y no se hace desde el punto de vista si son o no son, sino que se hace el razonamiento y se dice,
Si la persona se encuentra ilegal y Honduras quiere hacer una aproximación a los Estados Unidos de América, debemos identificar constitucionalmente cómo se basa la discrecionalidad, porque ese es el elemento del estándar de la revisión para poder aproximarse. Sí. Yo no me quiero meter mucho directamente en el tema del actual presidente de Honduras, sino que más que todo, cómo se desarrolla la negociación. Está bien, pero sí le pido que me diga, ¿cree que esa advertencia de la presidenta sobre la presencia militar de ellos pese e influya en futuras decisiones relacionadas con nuestro país en el nuevo gobierno de Trump? Si Estados Unidos no tiene un agravio de seguridad nacional y la discreción del presidente es manejar la política exterior a través del posible Marco Rubio, o que si existe un impacto en el tema migratorio, el presidente podrá decidir si los hondureños son incluidos en una reforma migratoria o los hondureños podrán continuar con un TPS. Esa es discrecionalidad del presidente, y si el presidente considera que ese discurso o esas palabras de un gobernante de un país están en contra de la soberanía nacional, entonces Estados Unidos podrá utilizar cualquier término para quitar los beneficios que tiene un país. Y ahí vale la pena recordar el primer mandato del presidente Trump, cuando dijo que Honduras no estaba haciendo lo suficiente para retener a los migrantes. ¿Qué pasó, Renato? ¿Quién fue el golpeado? Quienes reciben la cooperación internacional de Estados Unidos. Ese año, 2018, se congelaron casi $200 millones en los proyectos que estaban de cooperación, y hubo un tiempo bastante largo en el que eso se normalizó de nuevo. ¿Pero qué estaba haciendo realmente el gobierno de ese momento para la migración? O sea, la pregunta también, vamos a ver, más allá de la investidura que puede tener quien sea, analicémoslo políticamente. ¿Qué estaba haciendo realmente el gobierno de Juan Orlando para bajar los flujos migratorios en ese momento? ¿Cuáles eran las pruebas, nuevamente, que él les podía presentar? No habían. O sea, nosotros lo que estamos planteando es que en el diálogo que proponemos a este mandato, el segundo de Donald Trump, Honduras sí puede demostrar, con incluso datos de los Estados Unidos, de que si nosotros estamos haciendo acciones para bajar el flujo, que podrían ser mejores, que podrían ser mayores, claro que sí, pero sí hemos demostrado que año con año ha habido una reducción de aprehensiones, de gente entrando a los Estados Unidos y de... Pero creo que aquí hay un puntito clave. Más allá de estos elementos que me parecen sumamente importantes, sabiendo lo que piensan muchos republicanos y cercanos al presidente electo Donald Trump. Como Marco Rubio. Como Marco Rubio. Vaya. Ok. A mí me parece que el puntito es... Pero es que Mel se anticipó. Si Mel nos está hablando con la verdad, si Mel está siendo auténtico y sincero con lo que dijo al principio en el reportaje que le hizo José Miguel Barahona. En consonancia con lo que hemos estado diciendo. Correcto. Hay que dialogar. La preguntita es, en estas rivalidades geopolíticas, China, rusos, estadounidenses, ¿cómo entiende las relaciones el gobierno que preside Xiomara Castro Sarmiento con Estados Unidos? Como estratégica. Es correcto. ¿Es un aliado de nosotros, claro, Estados Unidos? Claro que sí. Está, en el mismo discurso, Ronaldo, ¿están nuestras relaciones con Estados Unidos por abajo de las que tenemos con Cuba, con Venezuela, no, con Rusia? No, mucho menos. Nosotros con Rusia no tenemos mayor relación más que la representación en los estados. No tenemos marco de cooperación, no tenemos marco abierto de inversión. Nosotros con Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, tenemos relaciones muy fuertes a nivel geoestratégico, militar, de inversiones. Y otra vez, insisto, a poner atención algo más allá del final del discurso de la presidenta. Renato, usted sabe cuáles son las presiones de todos los canales interoceánicos que hay en este momento. Honduras, que tiene muchos amigos en América Latina, da un paso al frente de la presidenta e invita a los Estados Unidos a ser el principal socio de este enorme proyecto de inversión. Ok, porque yo creo que vale la pena, y en un minuto, porque ya la producción me presiona y tiene toda la razón para ir a una pausa comercial. Primero, hay que recordar, esto de las bases militares, lo que más le ha generado problemas a Estados Unidos son los comportamientos aislados de militares. Bueno, si en Japón hace unos 10, 12 años fue debate este asunto de la base militar o las bases militares que tienen allá por el comportamiento agresivo y violento de un soldado estadounidense que mató a un japonés. Y lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, esa crisis también es de un militar
¿verdad?, de ese elevado nivel también de abuso en algunos casos de droga, que no necesariamente es una actitud propiamente del militar, sino a veces son... Segundo, pero la tenemos también en nuestros migrantes. Claro, de acuerdo. Con un migrante que haya hecho un acto de... generaliza. Lo generaliza. Otro, yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento, porque somos generacionales, hemos dicho que Honduras, desde los 80 o quizá un poquito antes, no supo negociar la presencia militar con Estados Unidos. Eso es lo que... No la supo negociar. No obstante que desde aquí servimos de base para agredir a algunos otros países. Y ahí la perspectiva de lo que está diciendo Kenneth, que a mí me parece que es valioso, ¿verdad?, en medio de toda esa situación en la cual advierten diversos problemas, porque no solamente es el tema de la migración, sino que está el tema de narcotráfico y otras cuestiones. Los Estados Unidos deben ver que realmente este país, que entre comillas, yo lo voy a poner entre comillas, ha sido su aliado, es el segundo país más pobre de América Latina, ¿sí o no? Entonces, el caso es que frente a esa cooperación, ¿verdad?, frente a esas relaciones que decimos, nuestro gran aliado, ¿en qué medida han habido esas posibilidades de apoyo para, desde la economía, lo que dice Kenneth, ¿verdad?, de alguna manera pueden usarse esos recursos de la cooperación norteamericana que ve, pues si analizamos la geopolítica en América Latina, desde la lógica norteamericana, el riesgo de la presencia china, rusa, etcétera, pero presentemos alternativas o que presenten alternativas. Entonces ahí me parece que debe de ser también esa posibilidad de negociar para que se den esas oportunidades. Y tercero, hay que admitirlo, tenemos que admitirlo, ya que usted mencionó al Partido Liberal. Sí, no fue la mejor decisión histórica del Partido Liberal en los tiempos de Rosuco, en los tiempos de los 200 y pico desaparecidos. Yo tengo que ser coherente con lo que he pensado. No fue para mí la mejor decisión del Partido Liberal. Mi padre es el que le tocó poner el pecho por todos los hondureños. Justamente lo que digo es en función de lo que conocí de Moncho Custodio. Pero eso es una parte de una historia. Es pasado. Y el presente, ahorita usted está hablando de cooperación, estamos hablando de cooperación en este momento. La organización del DFC acaba de desembolsar cerca de $6 millones. Corríjame, vicecanciller, si es así o no es así. Entonces yo creo que las relaciones, la cooperación no está parando, sino que está incrementándose, lo que no se pudo lograr en algún otro gobierno. Pero yo le pregunto al abogado Tercero Midense, así en 15, 20 segundos para ir a la pausa comercial, ¿se percibe entre la élite política estadounidense cuando se acuerdan de nosotros? Claro que deben acordarse, porque para ellos ha sido un dolor de cabeza la migración del Triángulo Norte, aunque tienen problemas serios como en Medio Oriente, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Se percibe en la élite política de Estados Unidos que el gobierno de Xiomara está enemistado con Estados Unidos? Yo creo que lo que se tiene que hacer es no lo que piensa Estados Unidos, sino lo que debe hacer Honduras para poder tener una relación directa con el presidente. Le entiendo, pero yo quisiera tener una respuesta suya, personal. Claro, que es asunto de percepción. Está bien. ¿Usted percibe como hondureño que la élite política actual en Estados Unidos, bueno, gobiernan los demócratas, pero están a punto de gobernar los republicanos, se percibe que el gobierno de Xiomara es un gobierno hostil con Estados Unidos y favorable a Rusia, favorable a China, favorable a Irán, a Nicaragua, a Venezuela? ¿Tiene esa percepción o no la tiene usted? Yo creo que la percepción no debe ser desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista del beneficio. Miremos que la ley Nacara, por ejemplo, no fue incluida a Honduras. Y número dos, el TPS fue excluido a Honduras. ¿Qué de pronto tiene que hacer un gobierno en este momento? Identificar cuáles han sido las causas de que no se le ha prosperado a Honduras en el tema migratorio, y Estados Unidos en este momento, que identifica, por ejemplo, los problemas en Europa, en el caso de Rusia y de Ucrania, en este momento Honduras tiene que presentarse como una opción internacional para que haya un beneficio migratorio. Entonces Estados Unidos en este momento no es que se identifica a Honduras de pronto con un lenguaje en contra o a favor, sino que Estados Unidos revisa las políticas en este momento del actual gobierno, y si el actual gobierno tiene la posibilidad de tener un poco de más flexibilidad para poder alcanzar los beneficios migratorios, entonces Estados Unidos los va a escuchar. Pausa comercial. Continuamos con más mensajes. Alan Bernardes opina: la prudencia es la piedra angular de la diplomacia, mecanismo utilizado
para dilucidar las diferencias entre los estados. Los exabruptos llevan a confrontaciones innecesarias que no favorecen al actor más débil. Norita también opina, primero la extradición, ahora lo de las bases militares. ¿Con quién está quedando bien Xiomara? Porque con el pueblo no es. Aquí no hay oportunidades para que la clase baja salga adelante. Cuesta mucho, hay mucha extorsión. No afecte a las personas que apoyan sus familias desde Estados Unidos. Gracias, continúe enviando sus opiniones. Seguridad pedirá nueva prórroga del estado de excepción. Esto dice oposición. Vamos a ver este titular. Seguridad pedirá nueva prórroga del estado de excepción. Esto dice oposición. Sí, pero yo les anticipo. Ya no van a prorrogar más el estado de excepción. No hay condiciones, la oposición ya lo dijo. Lo de diciembre fue lo último. Ya no van a aprobar más prórrogas. ¿Qué dice el padre Melo? Ruega al fiscal general no dejar impune el crimen contra Juan López. Desaparición de mujeres en Honduras, una crisis ignorada sin seguimiento ni justicia. Algunos de los muchos titulares que a esta hora tiene tunota.com. Solo mostrame esas imágenes, por favor, Carlos, que nos estaba mostrando aquí en privado, en Q. Esas imágenes... No me voy a ir a los 70. Pero creo que desde aquí nos equivocamos en la negociación con Estados Unidos. Sí. Sí, es que... En honor a la verdad, Renato. Fuimos flojos en la negociación. Yo creo que podemos obtener más. Había prisa. Y no estar viéndolo desde la parte material. Bueno, pero tú recuerdas en ese tiempo que hubo alguien que propuso que nos convirtiéramos en un estado asociado a los Estados Unidos. Pero hay que poner las cosas en contexto. Ok, vamos a ver, Mauricio. Ok, esta parte sí es importante de la historia porque está en las memorias de mi padre, que yo se las prometí a usted. Sí. Ok. Además de eso, se ha mencionado aquí el Partido Liberal, que es mi partido, yo soy miembro del Partido Liberal, y yo quiero ser bien contundente en esto. Si vamos a hablar de historias y vamos a poner culpables, hubo un diputado nacionalista, valiente, que mi padre le entregó el anteproyecto de ley para sacar a los militares norteamericanos de aquí de Honduras, lo leyó y le costó dentro del Partido Nacional un gran clavo que le hicieron. Ese diputado valiente, nacionalista, que fue también refrendado por otro diputado liberal, son los siguientes: Nicolás Cruz Torres, valiente, y José Manuel Zelaya Rosales aprobó esa moción, los dos la presentaron y los diputados de ese momento no la aceptaron. Entonces aquí hay una responsabilidad histórica, no solo del Partido Liberal. Aquí yo quiero aclarar, no solo del Partido Liberal es la responsabilidad histórica, pero aquí hay dos hombres valientes. Y pese que José Manuel Zelaya Rosales es mi adversario político, pero le reconozco esa valentía que tuvo. Bueno, yo quiero, Renato, en esa verdad histórica, reconocer también a otros líderes de nuestro pueblo hondureño que realmente levantaron esa bandera. Hay que decirlo, incluso fue acusado, ¿verdad? Jorge Arturo Reina, recuerda, frente a esa cuestión de las bases, pero fundamentalmente el doctor Juan Almendares, del cual yo me siento orgulloso de decir que fue mi maestro, ¿verdad? Pero de igual manera Efraín Díaz Arribillaga. Me parece que cuando revisamos esa historia nos debemos de sentir orgullosos de tener hondureños valiosos como ellos. Y otro elemento que tú lo tuviste probablemente de profesor ahí en la Universidad Nacional Autónoma. Me refiero al profesor Ventura Ramos. Claro, seguro. Y otros más que hicieron escuchar su voz, porque probablemente yo tenía pocos años, venía de la FES en ese momento, pero sí me iba allá a la Autónoma, escuchar esa voz, ¿verdad?, de dignidad que todavía estaba presente ahí, en esos discursos. Entonces me parece que hoy en día, ¿verdad?, que hacemos una revisión histórica y que debemos ver esta situación de carácter propositivo también, que es un proceso de negociación. Cuando hablamos de Trump no debemos de ver todo eso como algo negativo, la cocora o todo lo demás.
O el otro elemento, que algunos sectores de la oposición lo están viendo como una oportunidad para hacer caer la imagen y poner siempre el discurso de miedo, 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 ¿verdad? Cuando es realmente posibilidades. Tenemos, y yo por eso digo, hay posibilidades de negociar y ver esto con una perspectiva propositiva. Unos 15 segundos. Ok, mensaje final, vicecanciller Gerardo Torres. Aprovechar el espacio para anunciar que la presidenta Claudia Sheinbaum de México y la presidenta Xiomara Castro de Honduras van a convocar para el día del 15 al 17 de enero a una reunión de cancillerías, de los cancilleres, los vicecancilleres. Haremos un trabajo previo de trabajo, una jornada de trabajo, y después estarán los ministros 15 a 17 en México para construir una posición colectiva, regional, antes de la llegada del señor Trump con el tema de la migración, que es un tema de prioridad para Estados Unidos y para América Latina. Muchas gracias, vicecanciller. 15 segundos, licenciado Armando Orellana. No, muy agradecido por este espacio y bueno, yo creo que debemos tener una mente positiva en este nuevo año en función de que lo que se avecina de alguna manera tendrá beneficios para el país. 15 segundos, don Ramón Custodio. Nadie le está pidiendo al gobierno ni a la señora Presidente que cambie su ideología y su manera de ser en su gobierno. Sin embargo, así como decía Pepe Mujica en Uruguay, el 90% de las personas que no piensan como ellos, pero hay unas decisiones que son de Estado y esa es la que debemos de velar para que haya una estrategia congruente para el Estado. Kenneth Madrid. Gracias, Renato. Creo que se han sentado las bases de lo que debe luchar Honduras por una gran reforma migratoria para nuestros connacionales. José Tercero Midense. Lo más importante de hoy es el análisis constitucional y qué es lo que puede hacer el presidente y el Congreso para la amable audiencia y que tengan una opción diferente en ese análisis. Un abrazo para todos ustedes y un beso grande a la audiencia. Ramón Matute. Gracias, Renato. Muchas gracias, muchas gracias. Día político a las 6 de la tarde, por TSI. A todos muchas gracias.